Marco histórico de la educación especial. En la antigüedad clásica, las minusvalías físicas, psíquicas y sociales se nos presentan en dos diferentes partes. Por ejemplo, la primera será fruto de la concepción demonológica, maléfica o mítica que presidió buena parte de las culturas ancestrales. En ellas el mal, la miseria, la enfermedad y todo aquello que se escapaba a la libertad humana. Y por otro lado, el abandono, el desprecio o la aniquilación del débil, minusválido o deficientes se presentaba como alternativa a la solución de los problemas. Hablemos un poco de la Edad Media. Se hicieron avances importantes, se repitieron conductas que producían viejas costumbres y disminuían la mejora y atención de muchas minusvalías y deficiencias. Los sentimientos de culpa, pecado o castigo divino siguieron estando en la base de muchos problemas. El mal era coherente al hombre, formaba parte de su naturaleza caída. Había que aceptarlo, erradicarlo, era imposible. Ayudar al minusválido acercaba a Dios. Constituida debe ser un religioso y significaba a quienes lo ejercitaban. En el Renacimiento los tiempos modernos fueron abandonados por las reformas de la escolástica tardía y el abrigo de los nuevos descubrimientos científicos y culturales. Esto hizo posible que la educación de sordomudos tomara carta de naturaleza estable y se abriera paso a las emergentes políticas sociales y educativas de esa época. El humanismo del siglo XVI, el artiguista del siglo XVII y el ilustrado del siglo XVIII tendrán una personalidad optimista y en pocas ocasiones utópicas. Para ello el mal tiene una componente estructural y en gran cantidad de medida puede erradicarse, mitigarse y vencerse. El 17 de marzo de 1526 puede considerarse simbólicamente el punto de partida de la llamada educación social europea. A partir de aquí se abrirá un nuevo campo para la educación social, que tendrá en sucesivas medidas asistenciales y culturales, cofradías, causas de doctrinas, asilos hospitales, entre otras. Las escuelas especiales ya existían desde el siglo XVIII y XIX, pero en general eran instituciones consagradas a la atención de niños con limitaciones sensoriales y motoras. En 1959 se inicia en Dinamarca un movimiento que incorpora el concepto de que deficiente mental debe desarrollar su vida tan normalmente como sea posible. La normalización se extiende y en pocos años se va popularizando en países desarrollados del primer mundo, como son los países nórdicos, europeos, Canadá y Estados Unidos. Las implicaciones que tiene la normalización en la realidad social son las siguientes. Podemos hablar sobre la aceptación de las diferencias de todas sus manifestaciones, la atención de los sujetos minusválidos por equipos y profesionales, la precisión de las leyes que lo estipulan. La deficiencia o la disminución incluía las características de innatismo y estabilidad a lo largo del tiempo. Dice que las personas deficientes lo eran por causas fundamentales orgánicas que se producían en los comienzos de su desarrollo y que eran difícilmente modificables y posteriormente en los años 40 y 50 se iniciaron cambios importantes en el cual empezaron a cuestionarse más ampliamente el origen constitucional de la incurabilidad de los trastornos y se abren caminos con más fuerza en el campo de la deficiencia con las posiciones ambientalistas, constitucionalistas que eran dominantes en el campo de la psicología. Las escuelas de educación especial continúan extendiéndose. Por ejemplo, tenemos la universalización de la oferta educativa. Los países desarrollados condujeron a considerar más posibilidades de existencia a las clases y a las escuelas específicas para los alumnos con deficiencias debido al menor número de alumnos por aula. En las décadas del siglo XX se han integrado varios elementos que sitúan a la educación en un plano de trabajo, a partir de que se inicia el concepto de la normalización y en el que se amplía con las personas con necesidades educativas especiales, deben ser parte del núcleo social y no aislamiento sobre la sociedad. Podemos entender por educación especial a través del concepto que aporta Sánchez y Torres, que nos dice que la educación especial es un servicio de apoyo a la educación general, que estudia de manera global e integrada los procesos de enseñanza-aprendizaje
y que se define con los apoyos necesarios. La educación especial hoy en día lo podemos entender de una manera más dinámica y está centrada en entender a aquellas personas con necesidades educativas especiales, las situaciones educativas que propician su desarrollo, la interdisciplinaridad de las profesionales que intervienen y los contextos sociales, familiares y escolares o comunitarios. Según Isabel Paola, nos dice que el objetivo del análisis de la educación especial deberían ser en 3 niveles. Por ejemplo, son el ambiente natural, el ambiente de intervención y el ambiente social comunidad.